Las siguientes imágenes muestran un resumen, ¿ya? Una vista tridimensional representada en estos dibujos para que tal vez puedan relacionar lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? De aquí estamos viendo lo que ha ocurrido como consecuencia de la gastrulación. Fíjense, vamos a ir viendo lo que pasa con este embrión, cómo va cambiando su estructura, cómo va cambiando su forma. Entonces, en la imagen chiquitita que está acá, ¿no es cierto?, al lado izquierdo superior, acá, estamos mostrando, aquí estamos viendo, miren, esto que es lo que dejamos, ¿no es cierto?, durante el proceso de implantación y placentación. Esta sería la cavidad exocelónica o cavidad coriónica. Y acá tenemos representado el amnios y el saco vitelino. ¿Dónde estaría nuestro embrión? Aquí. A este sector le llamamos pedículo vitelino, esta región. Entonces acá sacamos el embrión y es lo que estamos viendo aumentado en estas dos imágenes. Aquí completo, un embrión que ya experimentó la gastrulación, ya se formó el embrión trilaminar y por lo tanto aquí lo que tenemos ya es el proceso de neurulación y mesodermogénesis. Específicamente aquí se está destacando la neurulación. Fíjense, esta es la región más caudal del embrión y esto que está en amarillito, como que parece una forma de perita, esta sería la región más cefálica, pero este es el neuroectodermo, que ha sido modificado, está diferenciándose debido a la existencia de la notocorda. ¿Dónde está la notocorda? Bueno, si nosotros cortamos este embrión en cualquiera de estos sectores, vamos a encontrar esto, como la imagen que está acá en el cuadro superior derecho. En verde estamos mostrando el corte transversal de la hoja media, y aquí tenemos la notocorda. Y fíjense cómo sobre ella el neuroectodermo se ha levantado. Ya esta elevación se le llama placa neural. Recuerden que la placa neural aparece en este proceso de neurulación, pero en la etapa presomítica de término. Ahora, hacia el extremo caudal todavía hay gastrulación. Por eso es que aparece acá como gástrula tardía, pero estamos en la etapa presomítica, porque todavía está gastrulando, pero comenzó ya el proceso de neurulación y mesodermogénesis. Bien. Aquí lo mismo, pero ya está más avanzado, miren. La neurulación ya está más avanzada, ya no se ve esa como elevación, porque ya se está formando el surco neural acá, en esta región que está de amarillo. Y ahora miren lo que aparece acá como una especie de guatitas a ambos lados de este neuroectodermo que están cambiándose. Esos son los somitos que se están formando de pares. Y ahora, si hacemos el corte histológico en una región como esta, fíjense, aquí ya, ya vemos una depresión, ya vemos el surco neural, por eso ya estamos en la etapa somítica. Y ahora miren los somitos, ahí está el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral dividiéndose en dos hojas. Aquí, esto que está en verde, imagínense que hubiese tapado todo a este embrión, estaría el amnios. Pero acá hacia abajo estamos viendo el saco vitelino, relacionado con el endodermo que estaría acá. Acá, mucho más avanzado, aquí ya tenemos un embrión en plegamiento. Miren acá, aquí se ve completo. Miren. Esta es la región dorsal del embrión, eso es lo que estamos viendo. Acá tenemos un surco neural, aquí ya está el tubo cerrado completo y los somitos acá. Esto sería cefálico y esto sería caudal. Entonces ahora lo cortamos. ¿Dónde lo cortamos? Más o menos acá, en esta región. ¿Dónde ocurrió esto? Miren, ya no es algo aplanado, sino que tiene una forma. Si lo cortamos, nos damos cuenta que el plegamiento embrionario ya ha comenzado porque ya tenemos el tubo neural, los somitos ya se han diferenciado. Fíjense cómo el mesodermo lateral claramente está separado en dos hojas. ¿Y qué ocurrió con el endodermo? Miren, aquí está. Ahora se está separando este endodermo embrionario del endodermo que forma el saco vitelino, porque está ocurriendo el plegamiento. Y este endodermo está siendo acompañado por nuestra
esplagno-pleura. Y por otro lado ya comenzó a plegarse el ectodermo con su somatopleura. Bien, ahí se ve. Y acá ya tenemos nuestro embrión somítico plegado, completamente plegado. Aquí todavía se ve parte de los neuroporos, pero ya está cerrado. Miren, aquí tenemos una región umbilical. Se cerró, pero aquí en esta región, hay una conexión. Por aquí va a haber vasos sanguíneos que van a conectar los vasos sanguíneos de la placenta con el interior del embrión. Aquí miren, saco vitelino ya no queda nada, pero queda este pedículo acá. Y este es nuestro embrión. Este de acá es el que estamos viendo aumentado. Miren, esta es la región cefálica. Aquí se ven unos arcos faringios. Aquí está la prominencia cardíaca. Aquí vemos somitos. Incluso se ve como una especie de cola. Si hacemos el corte, ¿dónde pudo haber sido el corte? Aquí hay dos cortes. Uno, lo más probable es que haya sido en esta región, el primero, porque está completamente cerrada la pared, ahí. En cambio, el otro, el que tenemos aquí al lado derecho, la parte superior derecha, hay una abertura, ahí hay una conexión. Por lo tanto, ¿dónde fue este corte histológico transversal? En esta región, donde está el cordón umbilical. Se conecta todavía el intestino primitivo con los restos que quedan de este saco vitelino que están conformando parte del cordón umbilical. Aquí se ve parte de este alantoides que yo les mencionaba delante, ahí. En conjunto van a formar el cordón umbilical. Ambos van a aportar vasos sanguíneos. Miren, los celomas se fusionan luego porque desaparecen estos como estructuras que están conectando ahí, que están como colgando, van a desaparecer, se llaman mesos y se va a formar una cavidad completa. Tenemos el tubo neural, acá representado, las crestas neurales, la notocorda, y esto de acá, que luego aparecen fusionadas, son las aortas. En un comienzo son dos aortas dorsales hasta que queda solamente una. Bien, y ahora vamos a entrar a algo que vamos a explicar rápidamente, no vamos a entrar en detalle, pero para que ustedes sepan. Porque vamos a entrar de lleno en lo que se llama la etapa metamórfica. Y en la etapa metamórfica se forma la cara, el cuello y las extremidades. Para que se forme la cara y el cuello sabemos que tienen que haber o deben existir estos arcos faringios. Y durante la etapa somítica se forman los primeros, son 4. Y siempre son de a pares. Son como dedos que sobresalen desde la región dorsal y se dirigen hacia la zona ventral. ¿Ya? Es como si alguien los tomara por el cuello desde atrás y abriera los dedos. Imagínense eso, los 4 dedos. Esos son los llamados arcos faringios, son pares. Y estos arcos faringios se van a unir hacia la línea media para ir formando el cuello, así se cierra el cuello y se forma parte, la región inferior de la cara. Entonces, lo que estamos viendo acá es un progreso, ¿ya? A y D representan el mismo tiempo de gestación, pero A es una vista lateral de la región cefálica de un embrión y D es la región, o sea, es la vista frontal de esa misma región. B y E representan el mismo momento de gestación, pero B es una vista lateral y obviamente E es una vista frontal. C. Aquí ya están completamente formados todos los arcos faringios, es una vista lateral. Y acá estamos viendo de frente nuestro embrión, una vista frontal al mismo tiempo. Y se va esbozando poco a poco la cara a partir de los cambios que experimentan los arcos faringios o branquiales. No voy a entrar en detalle, nosotros no vamos a ver desarrollo de la cara, pero es para que sepan más o menos lo que ocurre. ¿Ya? Fíjense lo que va pasando con los arcos faringios y los cambios que van experimentando. Fíjense lo que pasa con las placodas, donde van apareciendo las placodas, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, van a dar origen ya a una cara. Pero aquí ni siquiera estamos en la etapa metamórfica, esta es una etapa incipiente. Los primeros arcos aparecen en la etapa somítica de término
pero el tercer y cuarto par de arcos aparecen ya en la etapa metamórfica. O sea, estos embriones ya serían metamórficos iniciales a los 26 y 28 días. Bien, lo que tenemos acá es una serie de imágenes de embriones que están en etapa metamórfica. Son embriones humanos, en este caso, tomados de esta colección que yo les mostré al comienzo de la colección Carnegie, pero acá lo estamos viendo más detallados. Y todos ellos fueron tomados de la misma forma que les mostré un embrión somítico delante. ¿Ya? Estos embriones obviamente fueron abortados, están en un medio líquido flotando y en un fondo negro. Y son absolutamente transparentes. Y uno puede ver, ¿no es cierto?, esta estructura. Distinto es cuando uno hace un corte histológico y los analiza. Si se fijan, hacia la zona dorsal, zona de la espaldita, todavía se ven como estas rayitas. Estos son somitos, porque durante la etapa metamórfica de inicio se conservan algunos somitos. Los últimos que se formaron todavía están presentes, pero justamente durante la etapa metamórfica los somitos deben completamente diferenciarse, deben dar origen a distintas estructuras. Esta masa tan oscura que se ve acá, miren en esto, ya está en la región abdominal. Esta masa es el hígado, que tiene gran desarrollo todavía en la etapa metamórfica, porque aquí todavía no hay hueso, por lo tanto no hay médula ósea, y el hígado sigue siendo un órgano importante de tipo hematopoyético. Ahora fíjense cómo en las imágenes que están arriba todavía están los esbozos de las extremidades, pero acá no se notan. Aquí se nota algo en el que está en el medio arriba. Esta patita corresponde al esbozo de la extremidad inferior, que tiene como la forma de una paleta, y siempre va más atrasado que el esbozo de la extremidad superior. Miren acá esta imagen, el que dice etapa 20. En la extremidad superior se ven ya los dedos, en cambio en la extremidad inferior no se ven todavía. Está el pie ahí, pero no se ven los dedos. Siempre va a ir más retrasado, siempre, porque se forma primero, aparece primero el esbozo de la extremidad anterior o superior, perdón, y ese se va a medida que avanza, luego comienza a aparecer el esbozo de la extremidad inferior. Entonces, aquí se dice que ya el embrión pierde las características histiomórficas, pierde las características de un pez y comienza poco a poco a adquirir características propias de la especie, pero aún no las tiene, ¿ya? Como les decía, desaparecen los somitos, se forma la cara y cuello, ya sabemos, a partir de los arcos faringeos se forman las extremidades, primero aparecen los esbozos, pero al término de la etapa metamórfica, la cara y el cuello están completamente formados, las extremidades también. Y aquí ya se conforman los sistemas orgánicos, porque la mayoría de los órganos ya se formó. También a esta etapa se le llama etapa de organogénesis, porque se forman la mayoría, ¿no es cierto?, de los órganos que no se habían formado antes y ya se establecen muchos sistemas. Ahora, ¿a qué le llamamos hernia umbilical fisiológica? Bien, durante la etapa metamórfica se terminan de formar todos los órganos del tubo digestivo, pero el sistema digestivo no funciona como tal y el hígado tiene un tamaño extraordinario. Entonces el hígado es tremendamente importante por su función hematopoyética. Los órganos, los otros que se están formando, como los del tubo digestivo, son secundarios, no tienen mayor relevancia en esta etapa. Y justamente coincide que hay una abertura, acuérdense que está el cordón umbilical. Ahí en esa zona la región abdominal permanece abierta. Entonces, debido al gran desarrollo que principalmente experimenta el hígado, las asas intestinales, porque solamente son las de parte del intestino delgado e intestino grueso que se van a formar, son expulsados porque no caben. El embrión metamórfico es chiquitito porque es un embrión. Recuerden que los embriones son pequeños. Entonces todavía no hay suficiente espacio. Y como hay una abertura, se hernian, o sea, salen del cuerpo estas asas intestinales y lo hacen hacia el cordón umbilical. Entonces por eso se llama hernia umbilical. ¿Y por qué fisiológica? Porque es normal que ocurra en la etapa metamórfica.
Eso es algo fisiológico, es un cambio, pero que es normal. Bien, como ya habíamos adelantado cuando vimos neurulación, se forman las vesículas encefálicas secundarias que ya las analizamos. Y aquí el corazón se vuelve tetracameral, o sea, adquiere ya la forma del corazón que ustedes estudiaron en anatomía. Aquí se forman las 4 cámaras. Bien, estas simplemente son imágenes para resumir lo que hemos visto hasta ahora, porque voy a hablar un poquito del tema final para ya ir terminando esto. Entonces, miren, partimos aquí en las 3 semanas con nuestro embrión trilaminar. ¿Se fijan? Nosotros dejamos nuestro embrión alrededor de los 21, 22 días cuando ya se estaba formada la placenta. Ya esa es una placenta definitiva, pero todavía le falta mucho por crecer. ¿Ya? Esta es una placenta madura, pero todavía tiene que funcionar bien y todavía le falta crecimiento. Aquí tenemos nuestra cavidad coriónica o cavidad exocelómica. Acá teníamos nuestro saco vitelino, nuestro amnio, y en el centro nuestro embrión trilaminar, ¿ya? Con un ectodermo, un mesodermo que aparece en color naranjo y el endodermo en amarillo. Y fíjense cómo poco a poco vimos diferencias. Aquí ya tenemos un embrión cuarto, quinta semana, miren, tenemos esbozo de cara con esbozo de extremidad superior. Estos ya son embriones somíticos. ¿Ya? Y aquí ya tenemos embriones metamórficos. Tenemos avanzado el desarrollo de la extremidad superior, pero también tenemos el esbozo de la extremidad inferior. ¿Ya? Y hasta que llegamos al feto. El feto. Ahora, acá tenemos un embrión de término, o sea, de alrededor de 60 días de gestación, casi los 2 meses, un embrión metamórfico, donde tiene su cara, su cuello, su cuerpo completamente formado, sus extremidades también. Pero fíjense en la cara. En cambio, compárenlo con un feto de inicio. Feto de inicio es como una guaguita pero pelona, ¿cierto? Se están formando los párpados, no es que tenga el ojito abierto, es que no tiene párpados, recién están apareciendo, en cambio los embriones no tienen párpados. Aquí ya comienza a verse, algunos dicen, oh, tiene el ojito medio abierto. No, aquí está comenzando a cerrarse el párpado. Miren las manitos, los pies completamente, incluso se puede reconocer, ¿no es cierto?, parte del genital externo en formación, todavía es indiferenciado, pero se logra ver. Y en la región umbilical ya no hay hernia umbilical fisiológica, porque aumenta de tamaño. Este bebé está aumentando de tamaño, por lo tanto pueden regresar las asas intestinales acá. Vamos a ver esto muy forma muy breve, solamente para que lo conozcan. No está ni siquiera considerado dentro de los objetivos, ¿cierto? Pero para que ustedes lo conozcan. Periodo fetal. Lo que hemos destacado es que ya podemos reconocer las características propias de la especie y que se caracteriza por un crecimiento muy rápido. O sea, a partir de los 2 meses de gestación, rápidamente comienza a crecer el abdomen de la mamá, ¿cierto? Y comienza a notarse ya este crecimiento. Obviamente ese crecimiento es mucho mayor a partir ya de los 5 meses. Bien, como nuestra gestación es muy larga, el periodo fetal se suele dividir en periodo fetal de inicio, periodo fetal medio y periodo fetal avanzado para efectos de estudio. También se puede ir estudiando mes a mes. Miren acá, tenemos una representación esquemática de cómo va aumentando el tamaño y ahora de nuestro feto. ¿Ya? Tiene las características de la especie, ahora cada vez, mire cómo va apareciendo pelito, cada vez aparecen más detalles acá, pero, ¿qué ocurre? Ya al término, este feto todavía ya tiene habilidades móviles, mire cómo poco a poco va adquiriendo movimiento. Una vez que se han formado los párpados, efectivamente puede abrir los ojos, ¿ya? Puede mover las manitos, los pies, etc. Está completamente formado y sus sistemas ya están funcionando.
Entonces, acá lo que tenemos es una breve descripción de los cambios que pueden ir ocurriendo. No está todo, no está todo, ¿ya? Pero algunos cambios que son importantes. Cuando hablamos del periodo fetal de inicio, entre el segundo y tercer mes de gestación más o menos, ¿ya? Periodo fetal de inicio. Aquí vamos mes a mes y vamos viendo qué cambios se observan, para que ustedes los lean y los estudien. Si se fijan aquí, ya comienza la osificación y se comienzan a formar la musculatura. Por eso los embriones no se pueden mover, pero los fetos sí. Aunque esos movimientos no son evidentes hasta avanzado, más o menos en el periodo fetal medio ya se puede sentir el movimiento de un feto. Esto que dice periderma, básicamente es un recubrimiento que aparece por fuera del ectodermo. Estos son los indicios de que posteriormente se va a formar ya una piel con cornificación. ¿Ya? Pero todavía no hay una piel formada. Fíjense acá, el tercer mes, como dice acá, comienza la osificación tipo membranosa. ¿Cuál era esa? La que ocurría a nivel de los huesos del cráneo y de la cara. Ya los párpados están completamente cerrados. Las orejitas tienen su posición definitiva. Yo les dije que la oreja se formaba cercano al cuello, ¿ya? Y están completamente cerrados los párpados ya que se fusionaron. Periodo fetal medio, como les decía, ya a partir del cuarto mes aproximadamente, dice que se queratiniza la epidermis y se pigmenta. Acuérdense ustedes que la epidermis es un epitelio estratificado plano, cornificado o queratinizado. Por lo tanto, ya en esta etapa comienzan a diferenciarse también los melanocitos, por eso se comienza a pigmentar la piel. Desde la piel aparecen también los primeros folículos pilosos, ¿ya? Aparecen las uñas, se queratinizan, se vuelven más duras las uñas. ¿Y por qué se abre la boca? Porque se ha perdido completamente el periderma, que era como una especie de nylon que recubría a este feto, y por lo tanto el feto comienza a deglutir. Y desde el momento que deglute, comienza a funcionar su sistema digestivo, pero también su sistema urinario, porque ese líquido amniótico que va a tragar, que va a deglutir, se va a transformar en orina y va a transformarse en fecas. Fecas, que no se llaman así cuando están dentro del intestino de un feto, se le llama meconio, que corresponde al primer producto fecal que se va a ir acumulando ahí. Un feto puede orinar dentro del vientre materno, pero nunca defecar. El meconio jamás debe abandonar, ¿no es cierto?, al feto. Ese abandono del meconio ocurre una vez producido el nacimiento, nada más. Al quinto mes se observan, ¿no es cierto?, los genitales externos, pero diferenciados, porque recuerden que en un feto ya se ve el genital, pero no se sabe si es genital femenino o masculino, cuando es feto de inicio. Pero al quinto mes ya es posible determinar el tipo de sexo genital que tenga el niño que se está gestando ahí. Y también aparecen, ¿no es cierto?, los pezones de las glándulas mamarias. Obviamente en esta etapa ya está prácticamente completo toda su musculatura, bastante avanzado el proceso de osificación y es muy inquieto. Sexto mes. Miren lo que ocurre. El periderma se elimina completamente. Ya no queda nada, que estará como esta cobertura, ¿no es cierto?, que tenía el feto. Ya no queda nada. Y comienzan a secretar las glándulas sebáceas de la piel. Y la secreción justamente es eso, grasita, como sebo. Y esto comienza a recubrir completamente al feto. Se deposita junto con los primeros pelitos que se forman, que corresponden al lanugo. El lanugo es un pelito muy fino que aparece en todo el cuerpo del feto. Esto es para diferenciarlo de los pelos táctiles
que aparecieron, ¿no es cierto?, al comienzo del periodo fetal. ¿Cuáles eran los pelos táctiles? Por ejemplo, las cejas. Esos son pelos gruesos que aparecen tempranamente. Pero el resto del cuerpo se llena de este lanugo, que es como una especie de pelucita. Y sobre ese lanugo se va a depositar esta secreción de estas glándulas sebáceas que comienzan a aparecer. Y a eso se le conoce como vernix caseoso, que aparece aquí. Vernix caseoso, que es esta grasita que se empieza a depositar sobre el lanugo. Periodo fetal tardío. Ya está en condiciones de nacer nuestro feto. A partir de los 7 meses ya es completamente viable. Están formados sus pulmones. Los pulmones tienen ya el llamado surfactante pulmonar. El sistema nervioso está maduro y aparece también tejido adiposo formando la hipodermis de la piel. Por lo tanto, eso va a permitir que nuestro feto pueda conservar calor, pueda sobrevivir con almacenamiento, porque aparece la hipodermis, pero en algunas regiones la hipodermis, sobre todo en la región dorsal, la hipodermis está formada principalmente por tejido adiposo pardo, que va a permitir que conserve calor. El resto del cuerpo, la hipodermis va a tener tejido adiposo blanco, pero ambos tejidos adiposos van a permitir que conserve calor, que genere calor, pero además que tenga reservas nutricionales. Por eso es tan relevante. Bien. 8 meses desaparece el lanugo en la cara, ¿ya? Y comienza poco a poco a desaparecer en el cuerpo, pero muchos niños nacen, ¿no es cierto?, todavía con lanugo e incluso con folículos pilosos en el cuerpo. Son bien peluditos, pero a medida que vamos avanzando en el desarrollo ya postparto, comienza a perder ese pelito inicial. Bien, donde sí tiene que crecer cabello, evidentemente es en la zona cervical. Aquí ya está completamente lleno de pelito. Bien, como dice acá, el cuerpo está completamente cubierto por un únteo sebáceo. Por la posición y por el ambiente acuático en el que está, en el ambiente líquido en el que se encuentra flotando nuestro feto, le ocurre lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando nos metemos en una bañera. Se comienzan a arrugar, ¿no es cierto?, las plantas de los pies. ¿Ya? Las palmas también se arrugan, pero se nota mucho más en los pies. Ahora, es importante tener en cuenta el momento del parto, por eso es que a veces ocurren tantos accidentes, porque como este feto, ya a término, está completamente cubierto por este unto sebáceo, que es como, casi como una mantequilla, más o menos es la textura que tiene, es muy fácil que se resbale. Por eso no extrañar que hay muchos niños que recién han nacido y se caen. Por eso si se fijan, siempre los niños se reciben con una sábana inmediatamente y siempre hay muchas personas tratando de tomarlo para evitar que se caiga e inmediatamente se envuelve en una sábana. No es tanto para conservar el calor, para evitar que se caiga, porque se puede resbalar de las manos. ¿Ya? Bien, pues, y así llegamos a nuestro feliz acontecimiento y así terminamos toda esta